Ahora, si entramos al tema, es el último tema de esta serie del libro de John Cotton, Las llaves del reino, que habla acerca de cómo funciona la autoridad en una iglesia, que descansa sobre la congregación, gobierno congregacional, y sobre los pastores o ancianos. Y tanto para el ingreso de membresía como para las disciplinas, tienen que girar la llave uno y el otro, los dos. Con los gobiernos, digamos, de otras iglesias que son diferentes, hay gobiernos que son netamente presbiterianos, es decir, que solamente un grupo de personas toman decisiones en una iglesia. Otras donde no hay un orden, donde toda la congregación opina y que los pastores no tienen autoridad, que es otro extremo del péndulo. Y otro es lo que interpretamos bíblicamente y también históricamente, las iglesias bautistas reformadas, del congregacionalismo, donde las decisiones las toma la iglesia junto con sus pastores, en armonía, en unidad, en unanimidad. Lo que hoy vamos a ver es algo que trasciende a la iglesia local. Hay una palabra un poco, no sé, técnica, que es la palabra sínodo. A lo mejor en la actualidad no la usamos. Básicamente lo llamaríamos una convención de iglesias cuando solucionarían un problema, pero sínodo es una palabra técnica ajustable. ¿Qué quiere decir? El sínodo es la reunión de varias iglesias por medio de representantes para solucionar un asunto específico. Vuelvo a decir que es un sínodo. Es la reunión de varias iglesias locales que envían varios representantes de su iglesia, por lo general pueden ser los oficiales, diáconos, pastores o también algún hermano calificado, para solucionar temas que son vitales para el funcionamiento, ya sea de la iglesia a nivel nacional, a nivel local de una iglesia o a nivel ciudad, ¿sí? Entonces, estos sínodos se han dado en la historia. Cuando hablamos de sínodo, siempre nos viene a la mente lo que han estudiado historia de la iglesia, es el sínodo de Dort en Holanda, donde, bueno, hubo muchos sínodos, nada más que lo recordamos porque le pusieron el nombre nomás. Pero, ¿qué controversias solucionaron ese grupo de iglesias en los Países Bajos? Holanda, parte de Bélgica. Bueno, el Evangelio. Se estaba poniendo en tela de juicio cuestiones del Evangelio. Entonces enviaron representantes de iglesias, más de 100 representantes hubo, creo que 101 para ser exacto, en el año 1619, hace muchos siglos, para dejarnos el día de hoy un documento que lo usa nuestra iglesia, lo usan muchas otras iglesias, muy preciso en cuanto a la doctrina de la salvación o soteriología, que se le llama en doctrina, en teología. Y esos se llaman los cánones de Dort. ¿Hecho por quién? Por un sínodo. Y el sínodo no era una iglesia, eran representantes de muchas iglesias. En la antigüedad se le llamaban concilios, después sínodos, hoy a veces convención de iglesia, etc. Pero el concepto está. El concepto es este. ¿Qué iglesias pueden hacer esto? ¿La podemos hacer con cualquiera? ¿Podemos hacer un sínodo con la iglesia de, no sé, de aquí a 5 cuadras? Porque somos todos creyentes y porque Jesús nos une. No, no es tan simple como parece, como dijo alguien. No es así. Los sínodos se dan entre iglesias de una misma confesión de fe. O sea que están de acuerdo doctrinalmente. Porque si se van a reunir iglesias para tratar algo doctrinal y no están de acuerdo en la doctrina, ¿para qué se van a reunir? Sería simplemente para sacar a relucir diferencias, pero no cumpliría ninguna función. Entonces un sínodo lo pueden hacer iglesias que están de acuerdo con una confesión de fe. En nuestro caso, no digo que sea la única, por eso hay que tratarlo con humildad al tema. Nuestra iglesia cuando se fundó sobre bases bíblicas, ¿sí? Y sobre una confesión de fe histórica que apunta a la Biblia, que es la Confesión Bautista de Fe del año 1689. No es mi tema en esta tarde hablar de las confesiones de fe, pero tengo que hacer este paréntesis para aquellos que nos acompañan,
de que una confesión de fe no suplanta la Biblia. La confesión de fe apunta a la Biblia. Y es necesaria una confesión de fe, porque hoy cuando le preguntas a una iglesia, ¿y ustedes qué creen? Y te dicen, en la Biblia. Bueno, pero eso es muy genérico. Todos obviamente dicen creer en la Biblia. Aún la iglesia católica le preguntas, ¿en qué creen en la Biblia? Pero ¿qué crees de la Biblia? Podemos ir a doctrinas fundamentales, como decir, ¿qué crees acerca de la Trinidad? Acerca de la encarnación del Hijo, acerca de su muerte expiatoria en la cruz, acerca de la inspiración de la Biblia. Esas son doctrinas fundamentales innegociables, que son doctrinas del primer círculo, que decimos, de primer grado. Después hay otras doctrinas que son importantes, es decir, ¿qué crees acerca de cómo se maneja una iglesia? ¿Cómo se organizan las misiones? ¿Cómo se organiza una comunión interiglesias? ¿Cómo vamos a participar en la cena del Señor? ¿Cómo se van a hacer los bautismos? ¿Cómo es la adoración en la iglesia? ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, todas esas cosas son importantes y forman doctrina del segundo círculo. Creo que la predicación expositiva es del primer círculo porque tiene que ver con la palabra de Dios, pero sacando la autoridad e inspiración de la Escritura, podrían tener que ver con el segundo círculo en cuanto a que hay que prepararse para predicar expositivamente. Pero ese es otro tema, ¿sí? La cuestión es que hay doctrinas de segundo círculo que son importantes para el funcionamiento de la iglesia local y para tener comunión interiglesia. O sea que una confesión de fe nos da unidad en primero y segundo círculo. Uno dice, ¿pero hay tercer círculo? Sí, hay tercer círculo. Hay cosas que son esas preguntas bíblicas que por ahí no tienen una respuesta 100%, que no tienen que ver ni con la salvación ni la persona de Dios, y relativamente hasta ni siquiera con el funcionamiento de la iglesia. Hay cosas que los cristianos van a diferir, ¿sí? De hecho, en el cristianismo diferimos en doctrinas del segundo círculo. ¿Cómo se debe gobernar una iglesia? Algunos te van a decir, con un grupo de presbíteros. Y nosotros vamos a decir, no, con la congregación y los ancianos. Y aún seguimos siendo hermanos, aún seguimos siendo creyentes. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, por la debilidad humana. Alguno de los dos está interpretando mal la Biblia, seamos sinceros en eso, pero no por eso vamos a decir no somos creyentes. Ahora, si diferimos en el primer círculo, no hay ninguna comunión que podamos tener con una iglesia. Si una iglesia, ustedes saben que en nuestro tiempo hay iglesias lo que se llama, entre comillas, el falso evangelio de la prosperidad. No podemos tener ninguna comunión con esas iglesias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que están afectando es el evangelio. Entonces, rompiendo el primer círculo no podemos tener comunión cero, con cualquier iglesia que se llama iglesia cristiana, pero quebranta las doctrinas principales. Con las del segundo círculo vamos a tener comunión hasta cierto punto. Es decir, un congreso, una charla de alguien que viene, pero no vamos a poder tener mayor intimidad, ¿sí? Como hacer un campamento en conjunto, quizás, como digo, algo, esparcimiento sí, y mucho menos hacer un sínodo. ¿Por qué? Porque se necesita estar de acuerdo en las doctrinas de segundo grado. Aún con las iglesias que hagamos sínodos, o algo importante, una reunión importante, con que otras iglesias, no se salgan de la verdad, pero tengan alguna diferencia con nosotros, tenemos que aceptarlo. Son de tercer grado. Está en los pastores poder identificar eso y poder aclarar eso, ¿sí? Pero básicamente una confesión de fe nos nuclea, y vuelvo a repetir, las doctrinas de primer grado, las fundamentales, y las doctrinas de segundo grado o eclesiológicas. Y con eso podemos sí tener comunión para un sínodo o una reunión interiglesia. Entonces, ¿un sínodo para qué sirve? Un sínodo es una reunión de líderes, diferentes iglesias, para buscar consejo, tomar decisiones importantes. Hay, decía John Cotton, 3 razones principales para convocar un sínodo. Y ahí les digo la implicancia práctica de lo que estamos hablando. Porque si uno dice esto de los sínodos, ¿para qué es? Bueno, ¿para qué es? Uno, miren, si una iglesia tiene problemas con falsas enseñanzas o conflictos y no puede resolverla sola, puede pedir ayuda a otras iglesias. ¿Cuál es el ejemplo? La iglesia de Antioquía
pidió ayuda a la iglesia de Jerusalén. Hechos 15. Lo vemos respaldado allí. Entonces, explico esto. ¿Cuándo se hace un sínodo? Supongamos que estamos en una comunión de, 50 iglesias, ¿sí? Y resulta que una de esas iglesias empieza a tener dentro de su iglesia problemas con algunos hermanos que están levantando una doctrina diferente a lo que la iglesia cree. La iglesia local trata de hacer todos los esfuerzos para solucionarlo. Se reúnen, tienen sus asambleas, etc. Pero ya la iglesia está a punto de dividirse con los que piensan A de los que piensan B. Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podría hacer esa iglesia? Pedir ayuda o a las 50 iglesias o a las iglesias más cercanas de su zona, que son por lo menos 5. Y eso es un sínodo. Si la iglesia está de acuerdo en pedir ayuda, esas 5 iglesias solidariamente tienen que ir a ayudar y va a enviar representantes que son ancianos o personas muy calificadas, junto con un anciano por lo menos, doctrinalmente. Porque ¿qué es lo que tienen que ir a poner en alto? La verdad de la palabra de Dios. Tienen que analizar, escuchar, decidir y de dar como una especie de veredicto, no de sentencia para la iglesia, sino de recomendación. ¿Sí? Entonces puede servir para que una iglesia no se divida o disuelva. ¿Saben cuántas iglesias cierran cada año? A veces, alguno dijo en alguna oportunidad que eran más las que se cerraban que las que se abrían. En Estados Unidos fue esto, pero no quiero creer que esto esté ocurriendo en América Latina. Pero estamos hablando de iglesias bíblicas, ¿entienden? Iglesias que a lo mejor, porque nuestra iglesia tenga la confesión de fe de 1689 y otra no la tenga, no quiere decir que la otra iglesia no sea bíblica, podría tener otra. Pero dentro de las iglesias bíblicas que se van cerrando, muchas de esas se cierran porque no tienen comunión o no tienen algo que las una. Y no pueden ser ayudadas porque son una isla, solas. Entonces, nuestra iglesia que tiene esta confesión de fe, y hay otras en Argentina, por eso estamos en camino muy pronto de hacer esa comunión de iglesias, es para ayudarnos. Es para ayudarnos. Entonces, el caso práctico número 1, si una iglesia tiene problemas con falsas enseñanzas, la otra viene. ¿Qué otro problema puede tener una iglesia si no es con falsas enseñanzas? Díganlo ustedes. Pecados. Pecados visibles, pecados graves, y que a veces no se sabe cómo solucionar esos temas de pecados, si bien hay una teología acerca de que, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Si un oficial de una iglesia cae en adulterio, no puede ser restaurado a su función. Si un anciano pastor, que son sinónimos en nuestra confesión y son sinónimos también en la Biblia, cae en adulterio, no puede ser restaurado. Sí podría ser perdonado por Dios, obviamente. Sí podría ser readmitido a la membresía de la iglesia, si es que no lo excomulgaron, obviamente. Puede hacer todo eso, pero pierde el término de irreprensibilidad. ¿Sí? Entonces puede ser que en alguna iglesia se den cosas así, cuando no se sabe a ciencia cierta, y la iglesia está a punto de dividirse no por una cuestión doctrinal, sino por una cuestión de pecado, de que no se sabe cómo disciplinar, cómo tratar, es difuso, que sí, que no. Bueno, también puede pedir ayuda en esos casos. No siempre es algo técnico, a veces es algo muy terrenal, pero que involucra algo técnico, espiritual, en el sentido de que la palabra de Dios tiene que ser la autoridad para solucionar ese caso. Y fíjense en la tercera, esta me gusta porque es un poco más positiva, ¿no es cierto? Ya no son problemas. Dice, cuando una iglesia necesita reformarse. Esto puede pasar por dos cosas. Estamos hablando aquí de iglesias que forman parte de una comunión porque ya estaban fundadas y también
nuevas iglesias que pueden sumarse a la comunión y que necesitan ayuda. Es como irme un poco de tema, pero eso es casi como una ayuda misionera de la comunión de iglesias hacia esa iglesia que necesita reformarse, que necesita cambiar algunas cosas que se han salido de la verdad o se han fundado así. Esa puede ser una de las opciones. La otra, que obviamente puede pasar también, es que esa iglesia, dentro de la comunión de iglesias, se empezó a desviar, nadie se dio cuenta, y lo que parecía algo simple, ahora están como 2 cuadras atrás de lo que tendrían que estar, y pide ayuda. Bueno, ahí fíjense que es una mezcla de cosas, doctrinal y práctica. Igual, si la cosa se pone tan seria como que la iglesia se va a desmoronar porque ya sus prácticas, porque ya su membresía o porque ya su cuerpo pastoral ha decaído, bueno, si piden ayuda, hay que dársela. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hubo reuniones de ese tipo. Siempre Cotton nombra, por ejemplo, 2 Crónicas, capítulo 15, Esdras 10, pero que en el Nuevo Testamento el modelo ha variado un poco con respecto a lo que era el pueblo de Israel. Bien, entonces, en esta primera parte vimos para qué sirven los sínodos, para ayudar a otras iglesias. Pero acá viene una parte importante. ¿Cuál es el límite de la autoridad de estos sínodos? Bueno, déjenme decirle que, lamentablemente, a ver, ¿cuántas comuniones de iglesia hay en nuestro país? Hay muchas, de todo tipo, de diferentes denominaciones, etc. Hay diferentes grupos de iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el mal que uno ve, por lo general, cuando forman ese grupo de iglesias? Que al no tener, ¿no es cierto?, un estatuto congregacional. A ver, para que lo entendamos. Nosotros creemos en la iglesia local, en el gobierno, ¿qué? Congregacional, ¿sí? Donde no lo toma una sola persona las decisiones, ¿no? Bien. Lo mismo pasa en interiglesias. Muchas reuniones de iglesias que son independientes, que en los papeles dicen, miren, yo soy una iglesia independiente. Independiente quiere decir que responde al Señor Jesucristo y nadie más. Por eso es independiente, no porque quede lindo el nombre. Muchas veces en esas comuniones que empiezan con un buen fin de apoyarse, de predicar juntos el Evangelio, de extender las misiones, cosas que son buenas, pero si no hay un buen estatuto, terminan mandando unos pocos. No voy a pedir que levante la mano quién vio esto, yo lo vi muchas veces. Y no es sano. Y no es sano, porque el error que no se comete, digamos, en la iglesia local, se puede cometer interiglesias. Vamos a hacer nosotros una comunión de iglesias. No hay pastores estrellas, no hay pastores conocidos e ignorados, no hay pastores superiores y pastores inferiores, no hay pastores de ciudad e iglesia grande y pastores rurales con iglesia chica con diferencias. No hay esas diferencias. No debe haber esas diferencias. Todo a igualdad. Uno es el príncipe de los pastores, uno solo. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Y cuando venga el príncipe de los pastores, los demás pastores van a tener que rendir cuenta. Pero lo más sano es esa comunión horizontal. Es lo que nos muestra el libro. Esa horizontalidad que existe en la iglesia local es la horizontalidad que tiene que existir en la comunión interiglesias. Porque si vamos a hablar de la autoridad de los sínodos, nos podemos equivocar. Entonces, cuando vos haces un sínodo de iglesias independientes, sanas, bíblicas, no va a haber caciques. Vamos a hablar en criollo, en argentino, ustedes me entienden. No va a haber caciques. Va a haber una comunión horizontal, a igualdad. No importa si el pastor que tiene una iglesia de 20 personas y otro que tiene de 200, no tiene mayor voto el que tiene 200.
es tan válido la voz del que tiene 20. Porque es la soberanía de Dios lo que determina, ¿no es cierto eso? Entonces, primeramente, poner a igualdad, a horizontalidad. La verticalidad es una línea recta, solamente Cristo. Lo demás somos todos consiervos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la autoridad que tienen esos sínodos? Tienen autoridad, sí, para tomar decisiones importantes, siempre basadas en la Biblia, pero sus funciones son, vamos a dar dirección a las iglesias. Dirección, escuchen bien el término, dirección, no imponer, no dominar, no avasallar a otra iglesia, es dar dirección. Pueden establecer reglas para ayudar a las iglesias a obedecer al Señor, como se dio en lo que hemos mencionado en Hechos 15. Tomar decisiones en conjunto, junto con esa iglesia, ¿sí?, que forma el sínodo con sus ancianos o personas que enviaron. Pero con esta aclaración, dice, sin embargo, la autoridad final la tienen los ancianos que representan sus iglesias. Eso lo explico porque si, supongamos, se envían varias personas de una iglesia, pero uno de ellos es anciano, los demás tienen que seguir la autoridad de ese anciano. En su conjunto, todas son iguales. Y tienen la función de extender, ¿no es cierto?, una corrección a iglesias que dejaron de obedecer la verdad. Si una iglesia persiste en el error después de ser corregida, el sínodo puede decidir separarse de ella. Esto es lo triste a veces que pasa. ¿Qué pasa con y vamos a llevarlo al nivel más pequeño, que es la iglesia local? Si una persona persiste en pecado, lo exhorta una persona, 2 o 3 personas, segundo círculo, tercer círculo de la iglesia, ¿qué nos dice Mateo 18? Cuando la persona persiste en pecado y lo tenés por gentil y publicano, que traducido al siglo XXI es un no creyente, ¿sí? Era la forma de aquel tiempo de decir, no es parte del cuerpo de Cristo, no es un creyente. Si una iglesia persiste en el pecado ante la exhortación de otras iglesias, se desvía doctrinalmente y es una desviación seria, no una doctrina de tercer grado, ¿qué se debe hacer con esa iglesia? Lo mismo. El sínodo de iglesia decide, esta iglesia no pertenece más a la comunión porque se ha desviado en este aspecto de la palabra. Y es una forma, la disciplina, de cuidar el cuerpo de Cristo a nivel local para que el pecado no se consienta y nos mundanalicemos. Y a nivel interiglesias también. Se dan cuenta que una comunión interiglesias es algo serio. Todos nos gustaría algo más relacional, algo más, podemos decir, libre. Es decir, sí, estamos juntos por el Evangelio en esto, podemos hacer cosas por el Evangelio en conjunto, no cabe duda. Pero una comunión, para velar unas por otras, se necesita una base confesional. Se necesita una confesión de fe histórica. Si no, será un ensayo fallido. Será algo que no va a tener, o si perdura a través del tiempo, es porque todas las iglesias agachan la cabeza y dicen, yo sé que esto funciona mal, pero lo seguimos haciendo porque trae ciertos beneficios. No debería ser así. Así como esto no debería ocurrir en una iglesia local, no debería ocurrir a nivel interiglesia. Bien, ¿puede un sínodo imponer reglas sobre cosas que no son pecado? No, la respuesta es no, un sínodo no puede imponer reglas sobre lo que la Biblia no exige. ¿Por qué? Porque ha habido muchas comuniones de iglesias muy buenas que se formaron a través del tiempo, celosas de la verdad. Buenas iglesias, buena comunión de iglesias. Pero en algún momento, ese grupo de iglesias empezó a confundir lo que dice la Biblia con lo que dice el hombre. Entonces empezaron a expresar pensamientos de hombres como mandamientos de Dios. ¿Le suena? ¿Le suena? En el tiempo de Jesucristo, los fariseos se volvieron tan celosos que empezaron a enseñar mandamientos de hombres como si fueran la ley, la Torá para ellos, ¿no? Y Jesucristo se los reprendió.
Entonces, una comunión de iglesia que empieza bien, bíblicamente, tiene que velar para que no termine mal y tiene que saber esto, que las cosas que no dice la Biblia, si este púlpito es de este color y no te iglesia es de otro, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo no puedo decir, porque no es igual, ya no estás en comunión con las iglesias. Tiene que ser algo muy específico de la palabra de Dios. Ustedes dicen, pero esto pasa, créanme, que iglesias se han dividido por cuestiones que no son bíblicas y que son sumamente superficiales y que son punto de vista de hombres. Créanme que sucede. ¿Qué hay detrás? Lo que todos tenemos y tenemos que crucificar, el orgullo. El orgullo puede llevar una pequeña diferencia a hacer una gran diferencia. En vez de decir, como dice el libro de Proverbios, de pasar por alto, quizás alguna ofensa, alguna cuestión pequeña, no, el necio engrandece. Y muchos pastores a lo largo de la historia se han comportado neciamente en dividir la iglesia de Cristo por cosas que no son división, son puntos de vista, nada más, que no pueden sostener bíblicamente como algo fundamental. Entonces, no puede imponer un sínodo reglas sobre las cosas que la Biblia no sustenta y que en sí no son pecados, ¿sí? En el sínodo de Jerusalén dieron reglas las necesarias. Fíjense, ustedes lean Hechos 15 y vean que dieron muy pocos consejos. No dijeron, bueno, aprovechamos y hacemos una lista de cosas para la iglesia del primer siglo. No, solucionaron el problema que la salvación es por fe, sin las obras de la ley, sin los judaizantes, sin todas esas ideas raras que traían, y habían dicho que se abstengan de dos cosas relacionadas a la idolatría de la época para no causar confusión de conciencia. Pero solamente eso fue bastante simple, ¿sí? Las razones por las cuales, digamos, un sínodo no puede imponer reglas que no son bíblicas es por este antecedente y por las enseñanzas de Jesús, que él mandó a los apóstoles a enseñar solo lo que él ordenó. Hablamos de las llaves del reino y hoy es el último capítulo. Y lo volvemos a repetir. ¿Quién es el que tiene la llave que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre? ¿Quién es la autoridad máxima de la llave? Jesucristo. Él nos ha dejado su palabra para ver lo que Él ha ordenado explícitamente. Entonces, los sínodos tienen solamente un alcance bíblico. Y tercero, decía Cotton, los pastores son siervos, no señores. Son siervos, no señores. Merecen respeto, merecen ser tenidos en doble honra, como dice la Biblia. Hoy vemos, ¿no es cierto?, un abuso en el ejercicio pastoral. Lo vemos de personas heridas que llegan, donde han sido manipuladas, donde han sido maltratadas, ¿sí? Y que lamentablemente en el mundo, a veces la palabra pastor, que antes era algo de honra, ahora, sin llegar muy lejos, es sinónimo de delincuencia. Y no estoy exagerando. Preguntale al mundo, sí, porque los pastores van a decir que sacan plata, que... Claro, mucha gente ha dado mal testimonio del Evangelio y por eso el camino de la verdad es blasfemado, como dice la Escritura. Pero el plan de Dios sigue siendo lo mismo, sigue siendo poner siervos en su obra. Los pastores son siervos, no señores. Los líderes de la iglesia no pueden inventar nuevas reglas para obligar a la gente a obedecerla. Uno dice, pero qué obvio. Continuamente el ser humano y las iglesias a veces, por siervos que no son siervos, inventan reglas, inventan cosas dentro de la iglesia. Y la gente está a veces como amenazada, apalabrada, a decir, bueno, pero si lo dijo el pastor debe ser cierto. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? ¿Recuerdan? Escudriñaban cada día en la Escritura lo que el apóstol Pablo decía. Y Pablo no se rasgó la vestidura y dijo, no, me están teniendo en poco, no están creyendo a mi palabra. Les dijo, son nobles por hacer eso. Comprueben lo que digo, si está de acuerdo a las Escrituras. En aquel tiempo el Antiguo Testamento. Hoy tenemos el canon bíblico completo, Antiguo y Nuevo Testamento. La autoridad pastoral parte de aquí. Es autoridad de verdad, pero no fuera de la Biblia. No se puede inventar reglas fuera de su palabra. Una pregunta que creo que alguien hizo la vez pasada. Después podemos dejar lugar a unas últimas preguntas porque el domingo que viene empezamos otro tema.
¿Puede un sínodo excomulgar a alguien o nombrar líderes? ¿Recuerda que alguien dijo eso? Creo que lo hizo retórica para que yo lo responda, pero acá lo tenemos, en este capítulo era lo que correspondía. La respuesta es no. Excomulgar quiere decir determinar que alguien es no cristiano de una iglesia en particular y se mete otra iglesia o otras iglesias a excomulgar a esa persona. No puede hacerlo. La jurisdicción es local. Sí puede un sínodo decir, bueno, esta iglesia se desvió completamente y se aparta de la comunión. Eso lo puede hacer. Pero no puede poner pastores, no puede disciplinar miembros de otra iglesia. ¿Me entiende? No puede hacerlo. Esto uno dice, bueno, pero yo más o menos lo sé. Bien. Vamos a estar en una comunión interiglesias y esto lo vamos a hacer valer porque es lo bíblico. ¿Ustedes ven en otras estructuras gente que le ponen un pastor a una iglesia? Y yo lo he visto, y en iglesias que son, no estoy hablando de las iglesias que están en otra cosa, medianamente fieles, pero por alguna razón se ciegan en alguna cuestión. Y con la buena intención humana quebrantan la palabra de Dios. O sea, no importan nuestras buenas ideas. Si no son bíblicas, no son bíblicas, por más que sean buenas ideas. Pero esta persona sería ideal para dirigir esta iglesia y vamos a hacer todo lo posible con la otra iglesia para que la entiendan. Pueden sugerir, pueden dar una opinión, pero esto afecta a las misiones. Parece que esto que estoy hablando hoy podría ser muy abstracto, pero nuestra iglesia es una iglesia en cierta forma misionera, porque hemos constituido otra iglesia. Si Dios quiere, este año se va a constituir otra más con ayuda de nuestra iglesia. Y al estar trabajando después en una comunión interiglesia, esto es muy importante. No podemos nombrar líderes. No podemos excomulgar a personas fuera de la iglesia local. La iglesia local es la responsable única de nombrar a sus oficiales, pastores y diáconos, y de disciplinar a sus miembros. Y nadie más. Y nadie más. Si pedimos, supongamos, un problema, ayuda de afuera, la ayuda es una sugerencia, pero que la decisión la tiene que tomar la iglesia local. John Cotton sugiere que estas decisiones que acabo de nombrar debería encargarse la iglesia local. Conclusión. Los sínodos ayudan a las iglesias a mantenerse fieles a la verdad y resolver problemas en conjunto. Sin embargo, su autoridad está limitada por la Biblia y cada iglesia sigue siendo responsable de sus propios miembros y líderes. Lo voy a leer de nuevo. ¿Sí? Escuchen bien. Los sínodos ayudan a las iglesias locales, si quieren ponerle, a mantenerse fieles a la verdad y a resolver problemas en conjunto. Sin embargo, su autoridad está limitada por la Biblia, primeramente, y segundo, porque cada iglesia sigue siendo responsable de sus miembros y líderes. Espero que haya sido claro. Con esto terminamos una breve serie acerca de lo que es el orden en una asamblea, el gobierno congregacional y en este último caso, la comunión interiglesia. El Señor les bendiga. Eso quedó grabado.